vamos a conocer un poquito, vamos a conocer un poquito más nuestra audiencia. Eso, perfecto, se escucha bien. Ya por esa parte ya sabemos que estamos bien con la parte técnica. Vamos a mirar, quiero saber, conocer un poco la audiencia, de dónde de pronto están conectados, qué ciudad, de qué país nos están escuchando. Uy, qué bueno. Por aquí tengo a Andrés Villarreal de Ecuador, Hospital del Corazón, Ecuador, de Sinaloa. Qué bien, perfecto. ¿De dónde más? ¿Algunas otras ciudades? Guadalajara, Ocaña. Uy, qué bien, estamos aquí bastante cerca. De Montevideo, Uruguay, qué bien. Desde Chile. Eso nos da de que la medicina es bastante amplia y que el tema es bastante interesante, bastante interesante. Saludos desde Ecuador. Bueno, vamos a compartir un momento ya mi pantalla desde México. Ya vamos a compartir mi pantalla para comenzar con la conferencia. Eh, ¿Se ve bien? Nuevamente, consulto, pregunto, ya que están viendo dinamismo cognitivo. Están viendo ya la importancia, el título, nuestro título, el que vamos a desarrollar el día de hoy, la importancia del manejo del ultrasonido. Nuevamente les pediría allí algo del comentario si se está viendo muy bien las diapositivas. Alguien que me comente, alguien que me pueda, para continuar y progresar con la información, con la charla, alguien que me pueda decir, escucho y veo los comentarios. Listo. Coméntame, ¿qué te ha motivado? ¿Qué te llamó la atención? ¿Y qué te ha motivado ingresar a esta conferencia sobre el manejo del ultrasonido para médicos no radiólogos? Te leo. Excelente. Bueno, les comento. Listo. Me presento. Yo soy médico internista. Mi nombre es Dorian Enrique Rivera Vizcaíno. Yo soy médico internista, egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Soy especialista en gerencia de la salud y soy además también médico estético. Soy y hago parte del Centro de Entrenamiento Especializado en Salud Entremed. Y soy subgerente y coordinador de una IPS de atención primaria y secundaria, que se llama Doctor por Salud. Y además tengo estudios en eh, coach financiero y mentoring financiero del Instituto of Human Ecology. Bueno, te quiero contar cómo el ultrasonido cambió la forma mía de ejercer la medicina. Más adelante te voy a preguntar si te ha pasado algo similar. Te voy a comenzar desde el inicio. ¿Cómo fue mi historia con el manejo del ultrasonido y cómo realizo los procedimientos, las intervenciones y las atenciones de mis pacientes?
con relación a el manejo de esta herramienta. Todo comenzó cuando pues me disponía de residente en mi especialización de medicina interna, estuve en diferentes rotaciones y allí me encontré que se me presentó la oportunidad de tener una intervención en un paciente. En aquella intervención, el problema inicial fue colocar un catéter venoso central. Cuando eso ya me encontraba realizando mi tercer año de la especialización, y en la unidad de hematología donde me encontraba teníamos un paciente al que había que colocarle un catéter venoso central. En esa unidad de hematología, donde estaban algunos pacientes por su misma condición en un estado bastante considerable y algunos en estado crítico. En ellos, el catéter venoso central era de vital importancia para muchos de sus tratamientos. Cuando estaba con el hematólogo, ya yo había colocado una infinidad de catéter venoso central y le pido que, profesor, por favor, yo coloco el catéter venoso central. Me dice que no. En ese momento yo compartía la rotación con otro estudiante, él era residente de cuarto año de cuidado intensivo. Me dijo, no, lo coloca el residente de cuidados intensivos. Y bueno, ¿por qué? Porque él lo coloca con seguridad, con ecografía. Ese fue mi primer contacto con el ultrasonido. Como así, profe, listo. El compañero me dice, tranquilo, yo te enseño. Y colocamos el catéter con la técnica que él sabía en ese momento, que yo en ese momento no la sabía. Y eso para mí fue una maravilla, una sensación bastante agradable, pues ver que existía una técnica nueva y segura con la cual podía colocarle un catéter venoso central a mi paciente. Con eso, también después se nos dio la oportunidad de otro catéter en esa misma unidad. El compañero ya había salido de su rotación, el único residente en ese momento en esa unidad de hematología era yo, y el profesor me dice, no, no coloca el catéter, llama a tu compañero, el que estuvo aquí, porque él me lo coloca con seguridad. Fue un momento bastante frustrante, bastante ese primer encuentro con esa herramienta. Fue emocionante, pero al mismo tiempo frustrante. Esa herramienta del uso del ultrasonido eh, incidió en mí y me motivó a conocer más, a prepararme, a concientizarme y a buscar la capacitación por el manejo de esta herramienta. Ahora te pregunto, ¿has sentido alguna frustración sobre cualquier otro procedimiento que te hayas permitido que tú estás en las condiciones de hacerlo y de pronto mm, alguno de los colegas, de los profesores, del especialista de pronto no te ha dejado? Coméntate y te leo en el chat. ¿Has sentido esa frustración? Profe, yo pongo ese tubo de toras. Profe, yo pongo ese catéter venoso central. Profe, me deja intubar. De pronto estás en todas las condiciones de hacer, en las condiciones de poder usar esta herramienta o hacer ese procedimiento y no te dan, no te entregan, no te da toda esa confianza para poder realizar tu procedimiento. Entonces ahí es donde viene que me sentí frustrado, por eso fue mi motivación, porque entonces yo dije, hay dos tipos de profesionales, el profesional común y el profesional íntegro. Ese profesional común que espera que todo se lo resuelva, que no busca, que no se capacita, pero yo decía que yo soy ese profesional íntegro, que es una persona capacitada, que domina una herramienta y que toma decisiones. Me enfrenté a confrontar esa toma de decisión y tomé la decisión de capacitar. Ahora yo te pregunto, ¿eres un profesional común o eres un profesional íntegro? Que nosotros en medicina siempre estamos capacitándonos, siempre estamos actualizándonos, buscando las herramientas que nos permitan a nosotros tener y brindarle a nuestros pacientes la mejor calidad en la atención sin poner en riesgo sus vidas. Te leo en el chat cuál de los dos tipos de profesionales eres tú.
Eso. Listo. Qué bien, qué bien. Listo. En esa búsqueda del entrenamiento, del conocimiento sobre el POCUS, el Point of Care Ultrasound, tiene muchos nombres, PSI Ultrasound. En esa búsqueda entonces encontré la herramienta, me capacité, busqué las formas, conseguí por medio de Entremed Group las capacitaciones adecuadas, el profesional idóneo que nos diera esa capacitación. Y ahí estábamos, ahí estaba en primera fila, recibiendo ese entrenamiento principal que yo te voy a compartir el día de hoy, ese entrenamiento en ultrasonido. Ese entrenamiento lo fuimos recibiendo y poco a poco, después de recibir la primera capacitación, fuimos y fui entrenándome en otros cursos, profundizando en algo más. Ahora te pregunto, ¿tienes conocimientos previos sobre el uso del ultrasonido? ¿Tienes algún conocimiento previo en el uso del ultrasonido? Listo. Si no tienes conocimiento en el uso del ultrasonido, tranquilo, te vamos a ir llevando paso a paso, te vamos a ir llevando paso a paso en en este gran y nuevo mundo para algunos, y el que ya tiene conocimiento en el uso del ultrasonido va a perfeccionar seguramente su técnica. Estamos recibiendo la capacitación, por aquí estamos, era alrededor del año 2020, donde pues estábamos en pandemia y pues nos poníamos todos estos elementos de bioseguridad y continuaba. En ese descubrimiento, bueno, ahí era mi primer contacto con el ultrasonido, teníamos el paciente en vivo y conociendo la herramienta. Fue algo maravilloso, fue algo interesante. Entonces, esa primera impresión sobre, o aquel momento, de pronto no muy afortunado, de rechazo sobre la negación de permitirme realizar el procedimiento a mi paciente, fue la que me motivó a buscar los diferentes medios y conocí la herramienta. Pensé que era algo complicado, pensé que nunca pensé que no podía hacerlo, pero sí pensé que era algo complicado y además decidí intentarlo, decidí hacerlo. Y por eso tenemos, y a razón de mi experiencia, creamos un método fácil y rápido donde podemos aprender desde cero de la forma más fácil y rápida desde cero con el manejo del ultrasonido para nosotros, los que somos médicos y no somos radiólogos, somos internistas, pediatras, cirujanos, médicos generales, médicos de UCI, médicos de cuidados intensivos. Entonces, quiero que me digan, se me compartió. Le voy a pedir a los miembros del equipo que me acompañan que me ayuden a dejar de compartir la pantalla. Listo. ¿Están viendo? Listo. Reviso el chat. Reviso el chat. Algunos tienen nivel básico, otros tienen nivel intermedio. Algunos sí han estado en conocimientos, si tienen los conocimientos pre excelentes.
¿Alguno sí, ha realizado intervenciones usando el ultrasonido, catéter venoso central, exploración de corazón, exploración durante una parada cardíaca, exploración para un dolor torácico, exploración en un trauma abdominal, los cirujanos que ven mucho sobre eso, el médico general que está sobre el trauma, utilizando y actualizándose en trauma? No, no interesa porque como tenemos el paso a paso para cada uno de ustedes, podemos estar con el uso de esta herramienta. Perfecto, perfecto, perfecto. Voy a compartirles nuevamente la charla. Entonces decidí y tenemos esta metodología con la cual tenemos, le voy a contar otra parte, ya cuando empecé a ejercer la medicina interna como internista me pasó otra experiencia donde ya yo tenía el entrenamiento, hice mis cursos, hice mis capacitaciones, había también comenzado a dar el entrenamiento por medio de nuestra empresa Entremet, habíamos empezado a dar el entrenamiento y entonces comenzamos a tener, y en este caso tuve un paciente, le relato mi experiencia con ese primer paciente, con mi experiencia en el ultrasonido, donde me llega a mi consulta una paciente con muchas comorbilidades, tenía enfermedad renal, una diabetes mellitus, con bastantes complicaciones crónicas, micro, macrovasculares de todo tipo, y me consultó, fue por disnea, edema de miembros inferiores, pero al final, cuando le resumí lo que teníamos que hacerle, me puso en claro algo, que no quería que la enviara a hospitalización. Cuando le manifesté que por toda la condición de ella, no yo necesitaba enviarla a hospitalizar porque lo que le acababa de hacer la exploración ecocardiográfica que le acababa de hacer, le encontré un derrame pericárdico y además también un derrame pleural. La paciente con todas sus comorbilidades también era una paciente con enfermedad renal crónica en estadio 5 en diálisis. Esa paciente le hice este ecocardiograma. El video de pronto es grabado con el celular. En ese momento sí manejaba la técnica, pero no manejaba el poder extraer la imagen del, desde el ecógrafo. Pero lo importante para nosotros es que le pude visualizar en ella, sí, ahí veo y se me ve un poco más, pude visualizar en ella lo que tenía, lo que necesitaba, era que ella por su condición tenía un derrame pericárdico donde vemos el corazón, sus contracciones, las contracciones de sus paredes, pero esta zona que vemos aquí alrededor, nuevamente lo voy a dejar ahí, esta zona que vemos aquí alrededor, esto es el derrame pericárdico. Vemos que después de la silueta cardíaca no debemos ver esta densidad oscura, que lo vamos a ver, las densidades que se ven en la ecografía. Esta densidad oscura es densidad líquida, densidad de agua, densidad líquida. Este es el derrame pericárdico. En esa paciente pudimos, aquí tenemos otro video de ella, pudimos ver que hay abundante líquido, pero que vemos los ventrículos, que las paredes del ventrículo no se colapsan, no estaba hemodinámicamente descontrolada, no tenía irritación yugular, tenía aparentemente buena tensión arterial. Entonces, con ella, en mi manifestación de que debía ingresarla y enviarla por urgencia, su negación profunda fue rotunda. Recordé que en el edificio donde estoy se encuentra la misma unidad renal que tiene y que atiende a esta paciente. Llamé a la nefróloga de ese momento y le comenté, le di el nombre de su paciente, se acordó y sabe quién es, y le dije que la tengo en mi consultorio con un derrame pleural, con un derrame pericárdico, pero que mi consideración era que ella debía irse para urgencias. No quiso irse para urgencias y la paciente
La doctora, mi colega, la nefróloga, le dice, le indica, tranquilo, mándamela a la unidad que yo le intensifico la terapia dialítica. Le intensificó la terapia dialítica y efectivamente al, a la semana que volvió a mi control, esta paciente ya no existía, no tenía el derrame pericárdico y pude en esa experiencia tener dos cosas con ella. Una, resolverle la situación a mi paciente y la segunda fue coincidir, pude coincidir con su deseo de no hospitalizarse porque recientemente, 15 o 20 días atrás, había estado en una hospitalización esa misma paciente. No sabría qué le pudo haber pasado en esa hospitalización, que su negación a querer que la enviara a hospitalización era rotunda. Y por medio de esta herramienta del ultrasonido, pude resolverle estas dos situaciones, su deseo de no hospitalizarse y su deseo de corregir y controlar la patología que la estaba quejando en ese momento y volvió ya después sin disnea y sin ningún otro síntoma. Listo. Y ahí me di cuenta de que no podía volver a ejercer sin el manejo de esta herramienta. Cuéntame, cuéntame tú qué has sentido, qué has tenido, qué hubieses hecho tú en estos momentos. Voy a dejar de compartir pantalla y cuéntame qué hubieses hecho tú en esos momentos. Los leo en los comentarios. ¿Cómo te pareció esa experiencia? ¿Ha pasado algo similar en ti? ¿Ha pasado algo? ¿Has visto algún caso ocasional? ¿Cuál hubiese sido tu diagnóstico en ese momento? Falla cardíaca, congestión pulmonar, derrame pleural. Lo pudiste resolver. En ella tuvimos esas dos cosas. Congestión pulmonar como tal, no había derrame pleural y derrame pericárdico que pudimos resolver en estas dos situaciones. Listo, podemos ver. Voy a compartirles nuevamente mi pantalla. Por aquí Bolívar Montenegro nos dice que ha visto un caso de un trauma torácico. En trauma, el ECOFAS, el trauma es de una herramienta, el ultrasonido, de bastante vitalidad para todos los médicos generales, para todos los cirujanos, para todo el que atienden en unidades de cuidados intensivos. La sobrecarga hídrica también se ve en esta paciente, por eso la nefróloga le intensificó su terapia dialítica y pudo también ayudarle a resolver esa situación. Esos casos de trauma son bastante relevantes por todo, cuando hay estallido esplénico, cuando hay estallido hepático, tenemos un hemoperitoneo, ¿sí? Lo podemos resolver en horas críticas, cuando esta herramienta te permite no esperar al radiólogo, no esperar al cardiólogo, no esperar al radiólogo, porque esta herramienta te permite a las 11 12 de la noche, 2 de la madrugada, no están ellos allí, que están en estos servicios, eres tú. Tú eres el que te encuentra y tú eres el que tienes que resolverle a tu paciente. ¿Te ha pasado algo que necesites una ecografía a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada? ¿Te ha pasado? Coméntame sí o no, si te ha pasado eso. Y has tenido tu paciente descompensado de pronto, esperando hasta que se haga las horas de la mañana, esperando que se haga las horas de la mañana para poder que el radiólogo te haga la ecografía. Pasa mucho, profe, pasa mucho, sí, listo. Luis dice que sí. ¿Has tenido un trauma vascular y te ha tocado esperar hasta que el cirujano vascular que de pronto pueda que vaya a la urgencia a las 12 de la noche?
o no vaya y te toque esperar un paciente que tenga politraumatizado, que tenga trauma de tórax, trauma de abdomen, trauma en extremidad, que tenga trauma en extremidades y tenga fractura expuesta de pronto de fémur y tengas esa fractura expuesta y tengas que hacerle una exploración vascular a ver si tiene o no, porque la fractura, bueno, podría esperar al ortopedista para el día siguiente, pero en la lesión vascular no te va a esperar, eso es de vital importancia, de vida o muerte. Sí, la decisión, mira lo que me comentas por acá, dice, para tomar la decisión en un trauma de abdomen, si entras o no, un trauma cero, a realizar una laparotomía, que es una exploración completa de tu paciente. Con esta herramienta, si la conoces, si la manejas, puedes empezar a resolver tú como médico de urgencias, como cirujano, como médico que está en el servicio de unidad de cointensivos, puedes desarrollar y tener todas estas habilidades y competencias para resolverle de una manera eficaz a tu paciente. Dice también Andrés que en cada turno, cuando el paciente no tiene ventanas adecuadas, se torna bastante difícil. Sí, hay pacientes de pacientes y la ventana es lo que te digo. Mientras conoces la técnica, tú puedes tener la herramienta para modificarla y resolver en cada caso sobre tu paciente. Excelente todos los comentarios que nos han tenido, que nos han visualizado, nos han hecho saber, porque es una cosa del día a día, del común, y quienes estamos al frente y necesitamos salvar vidas somos nosotros, los médicos que estamos allí en urgencias, en unidades de cuidados intensivos. En la consulta externa ya sabemos que es algo más pasivo, pero que es de vital importancia y salvamos vidas. Voy a seguirle compartiendo la imagen donde eh, de la presentación tengo más ejemplos. ¿Listo? Supimos que no. Entonces, el ultrasonido focalizado es diferente del ultrasonido convencional. Nosotros en el ultrasonido convencional no lo vamos a hacer, no vamos a generar informe. Nosotros vamos a hacer, es una extensión del examen físico en nuestro paciente. El ultrasonido convencional es el que hacen ellos, de pronto el radiólogo, el cardiólogo, el ginecólogo también, donde entregan un informe. Nosotros vamos a explorar nuestro paciente para saber si nuestro paciente necesita una intervención, sí o no. Eso está, es lo adecuado. Esto tiene muchos nombres, el point of care ultrasound, el beside ultrasound, donde que es la exploración, la extensión de nuestra exploración física, con el fin de dar una respuesta a una pregunta concreta. En trauma, ¿mi paciente tiene lesión vascular? Sí o no. En trauma abdomen, ¿mi paciente tiene hemoperitoneo? Sí o no. Líquido libre intraabdominal, sí o no. Desgarro de aorta, lesión aórtica, sí o no. Estallido esplénico, estallido hepático, sí o no. Derrame pleural, sí o no. Derrame pericárdico, sí o no. Listo, todas estas cosas. Entonces, con esto vamos a dar una respuesta adecuada y directa sobre lo que necesitamos. Entonces, me encontré en toda esta exploración, me encontré un artículo, un documento que avalaba esto, donde nos dice que es la hora, llegó el momento de agregar el quinto pilar del examen físico. Nuestra exploración médica siempre la desarrollamos sobre estas cuatro, pero ya es la hora de agregar el quinto pilar, la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación en lo que históricamente se ha manejado para examinar a un paciente durante toda la historia de la medicina. Pero llegó el momento de agregar la insonación. Y en una conferencia del doctor Eugene Braunwald y todo su equipo, la realizaron en el 2019, donde agregaban la insonación, el ultrasonido, la exploración con ultrasonido como el quinto elemento de la exploración física. ¿Qué ha causado, cuál ha sido el impacto del ultrasonido en mi práctica clínica desde que uso el POX? Inicialmente, la reducción de los tiempos diagnósticos, confirmando diagnósticos en minutos sin esperar imágenes formales, decisiones rápidas y seguras,
Evitamos retraso en el tratamiento porque veo lo que está pasando en tiempo real. Lo hemos visto, ahorita le tengo otros casos de situaciones que nos han pasado en tiempo real, historias reales que he podido tener en mis manos y se las voy a contar. Diagnóstico inmediato sin importar la hora, no depender del radiólogo para confirmar un neumotórax, los de trauma de tórax, como digo, médicos generales, internistas, radiólogos, cardiólogos, perdón, pediatras, intensivistas, el derrame pleural, el neumotórax. No necesitamos, conociendo esta herramienta, no necesitaríamos esperar a otro día o que se nos inestabilice nuestro paciente para poder tomar una decisión. Podemos hacer la confirmación rápida de un taponamiento cardíaco, ver si hay derrame pericárdico, sí o no en segundo, como el caso que les conté, y que no había taponamiento. Pero con esto les cuento que hubo un momento en que todos me pasó en el servicio de urgencias nuevamente, un caso de un paciente de 30 años de edad, paciente, aunque para tener esa edad tenía muchas comorbilidades, tenía cirrosis hepática, tenía ese paciente su falla cardíaca y nos llegó al servicio de urgencia y me llamaron porque activaron el código azul. El paciente tenía velamiento de los ruidos cardíacos, ingurgitación yugular, tenía hipotensión y cianosis facial. Ya con todo este paciente hicimos acercar el ecógrafo y todos pensamos, hasta yo pensé que teníamos, con este paciente teníamos un derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco, tenía la triada del taponamiento cardíaco. Tenía la triada del taponamiento cardíaco y dijimos, desde mi persona como médico especialista en ese momento y con los médicos generales que me acompañaban en ese momento, tenemos un taponamiento cardíaco. Acercamos el ecógrafo y, oh sorpresa, no había taponamiento cardíaco. El paciente no estaba en paro cardíaco. El paciente tenía una congestión generalizada, su cianosis era presto, su falla cardíaca. Pudimos ver ese bombeo del corazón, las paredes. Ese estudio lo realizamos con el traductor, que no es el ideal, pero conociendo la herramienta lo pudimos hacer. No utilizamos el transductor cardíaco, que es el sectorial pequeño, sino utilizamos el transductor curvo, que es el que se usa en abdomen, generalmente en ginecología, el que se usa en abdomen a nivel general. Pero conociendo la herramienta lo pudimos usar y confirmar de que ese paciente no tenía taponamiento cardíaco. Les cuento otro caso. Hemos podido realizar accesos vasculares seguros, sin generarle complicaciones a nuestros pacientes, utilizando el ultrasonido. ¿Por qué? Cuando recién llegué a mi sitio de trabajo, estábamos todavía en COVID, en pandemia, había un ecógrafo por allá aislado y el médico, ahí fue al revés la historia, el médico general me dijo que si le permitía colocar yo el catéter a él. Yo le pregunté si ya tenía experiencia y me dijo que sí, pero que tenía experiencia en colocación femoral. Esa colocación femoral, bueno, listo, hágale, coloque el catéter. Después de varios intentos funcionando, no lo hizo, le hizo al paciente su hematoma, siempre cogía la arteria. En la, Me había dado cuenta por momentos antes que el ecógrafo estaba por allá bien apartado, lo hice traer, era primera vez y primera vez que usaba en el hospital donde me encontraba el ecógrafo como herramienta. También sabía, lo hice que me lo trajera, era un ecógrafo viejito, hasta los transductores estaban un poco deteriorados y al explorarlo, pues bueno, lo hicimos al revés, pensé que tenía todas las herramientas y la capacitación para poder colocar su catéter y ese paciente pudimos explorarlo y comer, explorarlo y ese tenía una variación anatómica. La arteria femoral estaba siempre por encima de la vena, así que nunca le iba a dar a su paciente, al vaso que estaba necesitando, que era la vena, siempre tenía por encima la arteria. Entonces él, siempre que intentaba, funcionaba
le iba a dar a la arteria. Era una variación en ese paciente, porque conocemos que arteria y vena femoral están aparentemente una al lado de la otra, pero él tenía esa variación donde tenía, ese paciente lo tenía, y cada vez le produjo un hematoma en esa zona. Nosotros, pues, hicimos la exploración, fue después de los varios intentos que había realizado el médico, y pudimos ver. Comentan, quiero que me comentas si de pronto has tenido alguna situación muy parecida, muy similar, donde cada vez que o ha estado presenciando donde cada vez que hacen el acceso vascular, sea yugular, sea subclavio, sea femoral, lo que sale en el momento tú de extraer es contenido arterial más no venoso, que es el que necesitamos. Coméntame, ¿te ha pasado que han funcionado la arteria? Que, pues eso puede pasar. Dentro de las aplicaciones de eso, ha funcionado la arteria, lo escucho, lo veo. Si alguno tiene algún comentario, yo puedo visualizar cuando pues levanta la mano y le podemos permitir que abran su micrófono y realicen el comentario abierto. Sí, 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 el femoral sobre todo. El femoral sobre todo, sí. Se dan estas variaciones. Adelante tenemos la posición de la arteria y la vena no siempre es la misma y se dan. Con punción ecodirigida no se dan por eso. El caso que le estaba comentando era con un médico que no se hizo la exploración o la punción ecodirigida, porque para eso es que es la exploración ecodirigida. Tú estás viendo en tiempo real por dónde va tu aguja, por dónde va la aguja. Tú estás viendo, tú ya sabes dónde está la punta de la aguja, no estás explorando, no estás a la deriva, porque tú estás visualizando todo el tiempo tu aguja. ¿Sí? Entonces, les voy a continuar la experiencia que hemos tenido con el uso del ultrasonido. Y todo esto es porque se convierte en una herramienta esencial, ideal y esencial para actuar en urgencias y cuidados intensivos, principalmente. Tuvimos una paciente, se me volvió. Bueno, ahí les voy a presentar un video. Tuvimos una paciente, voy a dejar de compartir la pantalla. Tuvimos una paciente donde tenía una cetoacidosis diabética. Ese era el otro caso que le iba a mostrar. El personal de enfermería no podía, me dejo de compartir pantalla. Ya. El personal de enfermería no podía canalizar la paciente. El personal de enfermería me llama para colocarle, pues tenemos el paciente, lo único se le pudo tomar fueron unos gases arteriales donde tenía una cetoacidosis bien severa, la paciente deshidratada, la paciente exploramos, mandamos a traer el ecógrafo para colocarle el catéter, lo hicimos yugular, y al traer y hacer la exploración en esa paciente, oh sorpresa, estaba tan deshidratada que solo se visualizaba la carótida, no visualizábamos la yugular. Entonces me devuelvo la herramienta. Si no tuviéramos esta herramienta, visualizando especialmente cada uno de los vasos sanguíneos, seguramente sí no tuviera la habilidad y la habilidad para hacerlo, seguramente pasaba lo mismo. Íbamos a perforar y darle al el vaso que es la carótida, que es un vaso arterial, que ya lo conocemos y que sí tenemos más riesgo de generar un hematoma. En esa paciente, en esa paciente pudimos, no había como hidratarla, no le pudieron tomar todavía los vasos, le hicimos maniobra de tren del y todavía apenas se visualizaba el vaso que estábamos entrando nosotros, que era la yugular, apenas se visualizaba muy poco. Pero ahí tomamos la decisión de explorar el lado izquierdo y pudimos visualizar con mayor calibre la yugular y el catéter fue colocado entonces en su región
izquierda. Pero vuelvo a lo mismo, si no tuviéramos a la mano la herramienta y si no conociéramos la herramienta y si no supiéramos cómo usarla, hubiésemos hecho múltiples con la técnica antigua, sin visualización directa de codirigida. Eso hubiese sido algo traumático porque no le íbamos a dar, no se le iba a tomar, a poder colocar el catéter donde lo necesitamos, que era en la yugular. ¿Sí? Les comparto otro video que sí tenemos, que tengo de otro paciente, que sí, bueno, ese ya sí pude tomar el video, donde lo que les decía, a veces está tan colapsado el vaso que a veces está tan colapsado el vaso que no, al introducir la aguja, posiblemente no le va a dar en el centro del vaso donde lo necesitamos. ¿Por qué? Porque al tener ese colapso y presionar sobre ella, posiblemente la vas a continuar de que esa vena se colapse. Y no es lo ideal, no es lo ideal, no es lo ideal cuando tenemos el vaso sanguíneo. No es lo ideal, esta es la luz del vaso representado con ustedes. Cuando introducimos la aguja, lo ideal es que cuando aspiramos de una vez el ingreso de la sangre sea el adecuado y listo. O pudimos introducir la aguja dentro del vaso que necesitamos. Pero de no lo contrario, nunca conocemos que la técnica no es visualizar el vaso, porque muchas veces cuando él está colapsado, colapsa la otra pared, introduce el vaso, la aguja estuvo en otro lugar, esa punta estuvo en otro lugar, y aspirar y introducir sangre en nuestra jeringa, al regreso no es la técnica adecuada, porque no supiste dónde estuvo la punta de esa aguja. Pudiste ya tocar pleura, pudiste tocar carótido, si se trata de pronto de una yugular, si se trata de pronto de un subclavio, pudiste tocar pleura. Entonces, no supiste dónde está la punta de esa aguja. Por eso lo ideal, sabemos que siempre es que al aspirar, no es al regreso de la extracción de la aguja, es mientras estás introduciendo la aguja, es donde tú tienes que ver que ingrese sangre a la jeringa donde estamos realizando el procedimiento. Entonces aquí en la colapsada, después al paciente le hicimos maniobra de Trendelenburg y dilató. Ese sí dilató con la posición de levantamiento de extremidad e inclinando un poco más al paciente, la cabecera del paciente y pudimos tenerlo el vaso visualizado de manera adecuada, con un buen calibre y se realizó el procedimiento sin complicaciones. Entonces continúo con el impacto en mi práctica clínica con el uso del POCUS, porque nosotros sabemos, los financieros pierden dinero, una empresa puede perder dinero, pero nosotros con algún error lo que podemos perder son vidas, vidas de nuestros pacientes. Entonces, conociendo esta herramienta podemos salvar muchas más vidas. El impacto que he tenido en mi práctica clínica ha sido poder tener y visualizar la evaluación dinámica de un paciente en shock. Puedo identificar rápidamente si el paciente necesita líquidos o necesita vasopresores. Nosotros le enseñamos la técnica para poder explorar si el paciente está en condición, porque muchas veces está choqueado y no necesita hasta el momento vasopresor, sino líquido o viceversa. No necesita pronto líquido, sino vasopresor. Esto lo tenemos allí. Te leo en los comentarios, tú has podido, te leo en los comentarios, has tenido este tipo de pacientes. Los pacientes, mira un comentario interesante que tenemos aquí, es que en pacientes deshidratados es complicado. En pacientes deshidratados es complicado. Es lo que te mostraba en el anterior video y en en el comentario del paciente que tuvimos nosotros también. Explorándolo en el cuello, no se visualiza el vaso. No hice ningún intento, porque sabía que si yo intentaba y metía la aguja,
no le iba a dar porque no había vaso al que darle. Por eso si usaba la técnica antigua, que era sin visualización directa, posiblemente iba a producir daño, un hematoma u otra cosa, y le iba a dar era al extraer sangre, le iba a dar era a la arteria, a carótida. Nos fuimos al otro lado y pudimos hacerlo. Por el paciente con deshidratación es complicado por lo mismo, porque el vaso está colapsado, el vaso está colapsado. Y muchas veces lo que les hice en la representación es eso, esta es la luz del vaso, si tienen la luz del vaso y el vaso está colapsado, al tú colocar la jeringa, la aguja, perdón, lo introduces y esta punta lo que hace es que lo colapsa, hace que las paredes se peguen una con otra, sigue la jeringa, listo. Pero tú, como vienes de retirada, ese efecto de la jeringa hace que listo, obtuviste sangre, haces el resto del procedimiento y haces la técnica de Sellinger, pasas la guía, pasas el catete, pasas el dilatador, pasas todo, justo, pero no supiste dónde estuvo la punta de esa aguja en la técnica sin visualizar. No supiste dónde tuvo la punta de esa aguja, posiblemente esa punta de esa aguja cuando atravesaste el vaso que no estabas viendo, tocó el pulmón y hizo el neumotórax, que lo vas a ver después, o que te haga una motora de tensión y te hace paro, ¿sí? Pero yo trabajando en un hospital lo puedo implementar, sí, lo puedes implementar. Tu hospital en algún lugar tiene que tener el ecógrafo y si no, ustedes como profesional deben reunirse con sus directivos porque es una herramienta salvadora. Tú no sabes quién va a llegar, hasta el mismo gerente puede llegar, el que si no quiere, si no quiere, no acceda si no lo tiene en su stand, a la compra de un equipo de ecografía en su clínica. Y si lo tiene y de pronto no autoriza el uso, puede decir que en cualquier momento cualquiera puede ser paciente. Y lo ideal es usar herramientas que permitan que tú y tu paciente tengan la mejor resolución, que salgan exitosos. Tu paciente como la persona que está siendo atendida y tú como profesional que lo estás atendiendo. ¿Sí? Em, Les miro otro comentario, algún otro comentario que nos quieran hacer sobre algunas situaciones así en tiempo real que hayan estado teniendo, que han estado presentando en cada uno de los lugares donde laboran. Listo. Vamos a compartirles más. Les comentaba hace un rato con el EcoFast, puedo determinar la detección de líquido libre en trauma. Yo soy un internista que trabaja en urgencias y en una unidad de cuidado intensivo. Yo estoy entrenado para hacer el ECOFAS, porque lo sé hacer, conozco la herramienta, pero esta herramienta principalmente, el ECOFAS es un trauma, el paciente traumatizado, para los médicos generales, pediatras, los intensivistas, los cirujanos. Los cirujanos es una herramienta con la cual no debes depender de otro en una hora crítica donde 1, 2, 3 de la madrugada los que estamos despiertos somos nosotros. El radiólogo no, el cardiólogo no. Estamos nosotros atendiendo a nuestros pacientes. Sábado en la noche, les cuento algo, me pasó una situación, sábado en la noche, 12:30 de la noche, el médico de trauma le llegó un paciente con fractura que les estuve comentando, le llegó un paciente con fracturas múltiples y entre esos fractura de fémur y sospechaba de lesión vascular. Él había estado conmigo en uno de los cursos que doy de entrenamiento. Me dice, profe, vamos, consigamos un ecógrafo, lo acercamos para descartarle. Yo quisiera que me ayudara a descartar. Yo no veo trauma, pero me acerqué. Es donde ha sido mi experiencia con el trauma como internista. Poderle ayudar al colega, donde, profe, ayúdame a descartar si hay o no hay lesión vascular. Conseguimos el ecógrafo y efectivamente pudimos descartar que no hay lesión vascular. Y ahí sí, la fractura se la resolvió al día siguiente, 7, 8 de la mañana, que llegó el ortopedista. Él lo inmovilizó, le puso sus analgésicos potentes, pero entre él y yo me pidió el apoyo y lo pudimos resolver y evaluar si tenía o no lesión vascular.
Entonces, vamos a ver si ves la importancia de lo que es manejar la herramienta. Podemos hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca en minutos. Evalúo si hay una congestión pulmonar sin esperar los rayos X o comparándola con los rayos X que también los podemos tener a la mano, comparándola con los rayos X que tan grave y puedo ver la evolución del manejo que tengo con congestión pulmonar, puedo ver la evolución, cómo veo que mi paciente, cuando yo le esfuerzo la diuresis, ese paciente que lo esfuerzo para que orine, sea que tenga sonda o sea por su propio método o por sus propios medios, lo esfuerzo para que el paciente orine y les traigo, hacemos que ese paciente elimine la mayor cantidad de líquidos, podemos ir viendo con el manejo del ultrasonido, podemos ir viendo cómo va esa congestión pulmonar y decir, sí, mi paciente está mejorando la congestión pulmonar porque podemos ver la disminución, la intensidad y la menor número de líneas B, que eso se lo vamos a decir cuando vamos todo esto sobre congestión pulmonar y podemos confirmar si hay una neumonía. A veces hay neumonía posterobasal que en la radiografía no se nos ve porque sabemos que en la radiografía de tórax la curvatura del diafragma no nos deja ver alguna situación posterobasal y si el radiólogo o el tecnólogo, perdón, no se le dio por querer hacer una lateral, que sabemos que la visión lateral de la radiografía de tórax nos va a dar también una imagen pues, en 2D que la vemos en la radiografía de tórax, pero con el ultrasonido podemos ver si el paciente tiene una neumonía. Podemos diagnosticar la trombosis venosa profunda en el paciente de pronto con disnea aguda, que sospechemos que tenga un tromboembolismo pulmonar, pero también la mayoría de los tromboembolismos pulmonar se inician con una trombosis venosa profunda. Si exploramos femorales, si exploramos hueco popliteo, podemos nosotros identificar, conociendo la técnica, si hay o no hay una trombosis venosa profunda y proceder a realizar la anticoagulación para cada uno de nuestros pacientes. Podemos identificar la hipovolemia en tiempo real, saber, lo que comentaba hace un momento, si necesita o no necesitan vasopresores en nuestro paciente o necesita líquido y podemos distinguir en la insuficiencia respiratoria, podemos distinguir entre el EPOC, el edema pulmonar, la neumonía, con o sin el rayo X. Muchas veces no lo tenemos. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver qué nos han estado escritos. Una gran ayuda. En primer nivel no contamos con una ayuda de un especialista como médicos generales para manejar una herramienta que tenemos a la mano. Gracias. Una herramienta que tengan a la mano siempre debe estar. Esto es, se lo dije al principio, hoy este es el quinto elemento del examen físico. Ya nosotros solo con la inspección visual, la palpación que tocamos con nuestras manitos a nuestros pacientes, la percusión que percutimos para escuchar los sonidos, dependiendo de lo que esté, y la auscultación. En la auscultación podemos verlo, pero hasta ahí llegamos en la exploración física. Pero este es el quinto elemento de la exploración física, el manejo del ultrasonido, manejo de la ecografía. Por eso aquí estamos médicos generales y especialistas, no radiólogos. Tenemos que aprender a manejar esa herramienta. Ahora les pregunto, ¿les gustaría aprender a manejar la herramienta? Coméntenme. ¿Les gustaría aprender a usar el ultrasonido en sus pacientes? ¿Consideran que esta herramienta es útil o no es útil saber de ultrasonido en un paciente? ¿Es útil la herramienta? Sí, sí es útil. ¿Salva vida esta herramienta? Saber y conocer, en este caso, salva vidas, considera así, debería ser obligatorio, sí. Existen programas de pregrado y posgrado que lo tienen, son muy pocos en el mundo, son muy pocos. Algunas universidades han empezado a implementar el uso obligatorio dentro de su programa de pensión. Su programa de pensión tiene en algunos pensos, pero son muy pocos. Por lo menos
Son muy pocos los que lo tienen. Algunas lo están agregando, algunos ya lo empezaron a introducir en posgrado de cuidado crítico, algunos, pero el resto no. Y en pregrado, el 90% de las universidades no lo tienen. Salimos con la formación, sin esa herramienta. Es obligatorio, demasiado útil, sí, sí, Armando dice, Lorenzo, Daniel, dice, definitivamente sí, claro que sí, sí, es una herramienta que todos debemos conocer, independientemente de la especialidad. Lo tienen también, hay unos institutos que lo tienen en dermatología, para conocer lesiones, cirugía, para realizar procedimientos ecoguiados, biopsias de tiroides, biopsias de mama, toma de biopsias. En es una herramienta bastante necesaria. Ahora nuevamente les regreso la pregunta. ¿Quieres aprender sobre esta herramienta? Sobre el uso de esta herramienta. Sí, claro que sí, todos debemos aprender. Sí, Jesús Armando, sí, Lilian, sí, Roxana, sí, sí, Lorenzo, sí, sí, siempre, siempre. Claro que sí, estamos para compartir los conocimientos, para compartir nuestros conocimientos y estamos para eso estamos en este ciclo de 3 días de entrenamiento, hoy lunes, martes y miércoles, los 3 días de entrenamiento sobre el manejo del ultrasonido en los médicos no radiólogos. Voy a continuar compartiéndoles la presentación y ya sabemos, podemos identificar el shock séptico del cardiogénico. Bueno, la insuficiencia cardíaca, evaluamos la contractilidad y el volumen intravascular en minutos. Podemos ver un paciente que está en falla para nosotros medir si el paciente tiene una fracción de eyección reducida, conservada. Podemos hacerlo visualmente en pocos minutos, aprendiendo nuestra técnica. La congestión pulmonar, si hay líquido libre en trauma, en líquido libre pulmonar, derrame pleural, hemotórax, neumo, perdón, derrame pleural, sí. Exponemos también, mire, aquí debe haber pediatras en esta charla y podemos diagnosticar muchas cosas con una evaluación segura de los pacientes pediátricos, evaluación segura de muchos pacientes pediátricos con deshidratación usando la herramienta del ultrasonido y que tú sabes que te da una mayor confianza y precisión en urgencias y cuidados intensivos. Ustedes saben que es la mejor herramienta que podemos utilizar en urgencias y cuidados intensivos. Por eso voy a enseñarle a médicos generales y especialistas, no radiólogos, a cómo convertirse en expertos en ultrasonido en urgencias y cuidados intensivos con el método POCUS 360, el método que hemos creado, el método paso a paso para convertirte en un experto y conozca y domines la herramienta. Es un método sencillo, fácil, donde tú puedes aprender a utilizar esta herramienta. Estoy a punto de entregarte todo lo que necesitas para convertirte en un experto en ultrasonido, urgencia y cuidado intensivo. La decisión es tuya. Con este método, tú sabes que te damos una visión real, una visión real. Yo le coloqué a mi método el POCUS 360 siempre y todo lo hasta el POCUS, pero el 360 porque te da un giro a tu práctica diaria. Eras el médico de antes, recuerdas el médico de antes. Ahora me considero un médico integral porque yo velo por ofrecerle lo mejor a mis pacientes y con mucha seguridad. Mañana tenemos la siguiente charla, donde vamos
a conocer cada una de esas técnicas, cada uno de esos paso a paso. Vamos a conocer cada uno de todo esto que le he estado hablando el día de hoy. Vas a conocer la técnica, la exploración, cómo se usa el ecógrafo. No son tantos botones cuando lo ves. Vamos a simplificarlo para que uses los esenciales para que tú sepas usar la herramienta y actúes sobre tu paciente. Te espero. Quienes esperen continuar, que continuemos con estas charlas, quienes van a asistir mañana, a quién se va a conectar mañana. Cuéntenme. Mañana los espero. Yo, Fernando, te veré mañana en la sala. Sana, yo. Mañana conocemos, las técnicas son muy buenas. Las técnicas son fáciles, lo hemos hecho fácil, dinámico. Te vamos a coger de la manito, paso a paso, para conocer, identificar, presente. Ahí estaré mañana. Listo. Víctor, yo, Cristian, yo, aquí estaré mañana. Listo. Yo también estaré aquí mañana. Estaré mañana explicándote. Te veré porque es, después de, como le digo, después de conocer la herramienta, se me hace difícil no actuar por medio y con esta herramienta. Se me hace difícil hoy y no colocar un catéter por donde empezó mi historia, el catéter venoso central, colocarlo sin ecografía, no, no por brindarle la seguridad a mi paciente, que lo ideal es hacerlo y ver el paso a paso. Presente mañana puntual. Yo también quiero aprender y seguir esta mañana hasta el final la masterclass. Excelente. Recuerda mi historia inicial por donde empezó todo. Otra. Y esa historia que les conté que puso un catéter de entrada hace poco cuando estábamos con los pacientes y lo colocamos con el traductor que no era. Yo les enseño cómo hacerlo, porque el traductor ideal para acceso vascular y para exploración vascular es el traductor lineal, el que es para vasos y tejidos blandos. Y yo lo hice con el traductor curvo, el redondo, el que se explora abdomen, el que se explora a las señoras embarazadas. Pero si tú conoces la técnica, sabes cómo hacerlo, cómo explorar a tu paciente. Entonces los espero mañana. Vamos a conocer las diferentes técnicas, los diferentes procesos. Vamos a desglosar el POCUS con nuestro método POCUS 360. Otra vez, aquí nuevamente eh, eh, está, y les quiero decir, ¿qué se llevan el día de hoy? ¿Qué se llevan el día de hoy? Los leo. Bueno, podemos ver de que hay muchos, presente y puntual, listo. ¿Qué te llevas el día de hoy? Bueno, alguien que no pudo conectarse al chat. Bueno, tenemos personas que no se pudo conectar al chat. Listo, si hizo el registro, hizo el paso a paso, debería, pero ya le comunicamos al equipo que me acompaña para poder resolver esa situación. Armando dice, lo sencillo y rápido que se puede abordar un paciente y resolverle la, la situación en segundos, resolverle su situación. La importancia del procedimiento, sí, la importancia del procedimiento y la importancia de conocer la técnica. La técnica con nuestro método Focus 360, conocerás la técnica fácil y sencilla de abordar a tu paciente, fácil y sencilla de abordar a tu paciente, de abordarlo, de resolver esas situaciones y que el ecógrafo y la ecografía no es un mundo solo oculto para los radiólogos, los cardiólogos, los ginecólogos que usan algunas cosas o el cirujano vascular.
Nosotros como internistas, médicos generales, pediatras, intensivistas, cirujanos general, conocer la técnica nos da una ventaja impresionante. Bueno, les puedo decir que gracias por esta noche y mañana nos vemos. Mañana los espero a todos y que tengan un feliz y resto de noche. El interés es lo mejor. Nos vemos.